una sesión, esta tercera sesión del mes de octubre del Centro Andaluz de Letras, Letras Capitales, organizado junto con la Biblioteca de Andalucía, aquí, que siempre nos hace el espacio. Y es un placer tener con nosotros a Andrés Cárdenas, una persona tan querida por mucho más que no pueden estar hoy aquí. Y Andrés, como ustedes bien saben, es escritor y periodista, de la ironía en mucha parte de sus trabajos, amante de las cosas cercanas, de los temas de costumbres, y entre otros tiene también una enciclopedia en 3 tomos escrita junto con Juan Eslava Galán, Paco Izquierdo y Juan Alfredo Gea, que se llama Tu tierra en tu tierra. Su último libro también es una novela histórica, también es un amante de la novela histórica. Bueno, bien, ustedes lo saben bien, y ha colaborado y ha leído y ha ayudado en muchas de ellas. Su último novela histórica se llama El cántaro roto. Y hoy viene a presentarnos La vidente ciega. Ya muchísimos de ustedes ya lo tienen. Quien no lo haya podido tener firmado, lo firmará después. Y es un libro, bueno, que yo poco voy a decir, porque tiene mucho que ver con personajes granadinos, ya no se encuentran por ahí en las páginas de este libro, y qué mejor que darle a él la palabra para que nos lo cuente con su humor y con su sabiduría. En la mesa están Mariana Lozano, de la editorial Dauro, editorial que les recomiendo que miren su página y que les sigan, porque está haciendo una inmensa labor editorial ahora mismo por las letras granadinas. Y acompañándonos también está Miguel Álvarez, periodista que sí. Y bueno, yo sin más le pido la palabra y que además vamos a decir. Gracias, Carmen. Buenas tardes, ya casi noches, a todos los presentes que había acudido una vez más a la llamada de la cultura en un día como este, tan especial para nosotros y tan difícil para la cultura, ya que tenemos al Barça jugando y eso sabemos que paraliza a medio país. Os hemos convocado en esta ocasión para presentar en sociedad al nuevo vástago de quien se sienta a mi lado, Andrés Cárdenas. Y lo hacemos apadrinados una vez más por el Centro Andaluz de las Letras en su prestigioso programa Letras Capitales. Por ello es de recibo dar las gracias a Carmen Martínez, que nos acaba de presentar con mucho cariño, y a Juan Gabriel Lama, con los que siempre es un placer colaborar, ya que tienen la virtud de hacer fácil lo difícil. Nos apoyan incansablemente a nosotros, los editores, pero como ya he dicho antes, hoy es un día especial para nosotros, para Andrés, porque presenta su nueva novela, que a pesar de no ser la primera y seguro que tampoco la última, siempre tiene algo de especial este bautizo laico de la nueva criatura que ve la luz. Es más, os contaré que cuando le escribí a Andrés para contarle que había llegado el libro de la imprenta, lo hice en los siguientes términos. Ha pesado 372 gramos y está sanísimo y muy guapo. Hoy podéis comprobar todos que eran ciertas mis apreciaciones, que está aquí sanísimo y guapísimo. Además de ser siempre un honor contar con una firma como la suya, hoy en Dauro tenemos el gusto de celebrarlo doblemente, ya que con La vidente ciega nace también una nueva colección, Zenit, por la cual espero que brindéis todos, deseándole larga vida y mejores frutos. ¿Qué puedo decir de Zenit? Pues que nace con un espíritu similar al de nuestra colección poética Élite, que por cierto será protagonista también el próximo martes en Letras Capitales con un nuevo poemario de Álvaro Salvador, por poemas, actual, que os invito a que nos acompañéis la semana que viene. Pero en este caso, Zenit está enfocada en el universo de la narrativa. Se trata, por lo tanto, de un salto cualitativo en la proyección de Ediciones Dauro, que por lo pronto tiene ya varias réplicas en forma de nuevas obras, porque en un futuro muy cercano saldrán las novelas Para tan largo viaje de Alfonso Salazar y Sodoma Club de Fútbol de Paco Espínola y Carlos Marsá, entre otros. Y desde aquí quiero dar las gracias, un inciso, a todos mis compañeros de Ediciones Dauro, al Víctor Miguel Gallardo, editor conmigo de la obra, a Agatha Leck, la diseñadora, bueno, a Arturo, a Pilar, a María José, a Lola, a todos, a Pepa, porque bueno, esto es un trabajo en equipo y sin el equipo no se funciona, ¿no? Entonces, gracias a ellos. Y bueno, a mi lado tengo al culpable de que no hayamos caído en la malsana tentación de estar viendo el fútbol esta noche, Andrés Cárdenas. La gran mayoría lo conocéis por su trabajo en el periódico Ideal,
labor por la cual ha recibido, por su trayectoria, ¿no?, como periodista, ha recibido el Premio Andalucía de Periodismo. Pero quedarnos con esta única faceta sería injusto porque su relación con las letras trasciende las páginas del periódico. Pues Andrés es muy querido también por sus facetas de escritor y bloguero. En definitiva, es un trabajador polifacético e incansable, un artista de raza adaptado a los nuevos tiempos y que está hecho de una pasta que, por desgracia, escasea bastante hoy en día. Y llegado a este punto deberíamos entrar a hablar de su estilo con la pluma, pero para ello lo mejor es dar algunas pinceladas de la novela que hoy nos ocupa, que contiene muchas de las claves para entender su escritura. La vidente ciega es una obra que nos sorprende in media res en un cementerio con la compañía de tres personajes bastante peculiares. Un periodista, la mujer de un difunto que ha sido enterrado presumiblemente con un cupón premiado encima, y una vidente ciega, en busca los tres del dichoso cupón. Eso les conducirá a infinidad de situaciones que harán las delicias del lector más exigente. Pero en este caso, más allá de su ingeniosa trama, la novela destaca por la forma en que se atreve a mostrarnos sin tapujos el patetismo y el sinsentido de la existencia, con constantes alusiones de las cosas más cotidianas, además de ser también una crítica ácida y mordaz, en la que Andrés Cárdenas pone negro sobre blanco muchas de las grietas de una sociedad actual que, como el propio protagonista y su periódico El Porvenir, zozobra sin dar visos de salvación. Pero dejémoslo aquí porque quién mejor que Andrés para que nos hable de su querida vidente ciega. Y bueno, como habréis podido observar, está en la mesa también una tercera persona de la que todavía no he hablado y a quien quiero ceder la palabra. Ella es Almudena Rubio, compañera de profesión de Andrés, que efectivamente, como ha comentado Carmen, trabajó en La Voz de Galicia y ahora tenemos la suerte de tenerla aquí en Granada, en Las Muñecas. Y hoy está aquí con nosotros porque ella es experta en la literatura de humor, especialmente en el autor gallego Wenceslao Fernández Flores. Así que es la más indicada para hablarnos del estilo literario de Andrés y sus humoremas. Sin más, le dejo con ella. Muchas gracias. ¿Ya está? ¿Se oye? Buenas tardes. Bueno, primero dar las gracias a Andrés, a Mariana Lozano, a Ediciones Dauro, al CAL por invitarme, a la biblioteca por acogernos y a ustedes por haber venido a acompañarnos en este acto que es dar la bienvenida a un nuevo libro y que eso siempre es un placer. Se preguntarán por qué estoy en esta mesa, no siendo escritora, ni editora, ni persona conocida en el ambiente cultural de Granada. Pues estoy aquí por una razón mucho más sencilla que todo eso. Estoy aquí porque soy amiga de Andrés Cárdenas. Y no me negarán que de todos los méritos que se pueden agregar para presentar una novela de Andrés Cárdenas, este es por lo menos tan bueno como cualquier otro. Andrés me conoce y sabe que donde yo me encuentro a gusto de verdad, mi zona de confort, como se dice ahora, son esas sillas donde están ustedes. Al lado de María José Úbeda, que es mi amiga Pepa, que es su mujer, al lado de Tomás Hernández, que es su amigo Tomás, que es mi marido, al lado de Álvaro y de Pepa Merlo, de Enrique, de María José, y todos los demás amigos que han venido y que no veo con las luces. Pero, como los amigos están para meterla una en líos, hoy me ha tocado hablar en lugar de escuchar, así que se hará lo que se pueda. Y aparte de la amistad, hay otra cosa que comparto con Andrés, que es también motivo de mi presencia en esta mesa, y es nuestra común afición por la literatura de humor. Y no se preocupen que no voy a ponerme a hacer aquí una reivindicación de la literatura de humor, ni a decir que es un género maltratado, o ignorado, o subestimado. Yo creo que todos los géneros en este sentido se sienten igual. Los aficionados a la novela histórica, o a la novela policíaca, o a la novela romántica, o de aventuras, o de fantasía, o de ciencia ficción, todos se dedican a cantar las alabanzas de su género favorito y a quejarse amargamente de lo poco considerado que está. Y yo pienso que en realidad lo que sucede es que a veces, pocas veces, una novela de género trasciende ese género y se convierte simplemente en literatura. Así, una novela costumbrista se convierte en La Regenta, una novela histórica se convierte en Bomarzo, o una novela policíaca se convierte en El Nombre de la Rosa. Y el ejemplo más a propósito, como siempre, una novela de humor, una parodia de las novelas de caballerías, pues va y se convierte nada menos que en El Quijote.
Al final, determinadas obras pierden el adjetivo de género y se quedan solamente en novela. Y la consecuencia de esto es que es bueno y necesario seguir escribiendo y leyendo y disfrutando novelas de género. Ya se encargarán la historia, el público y la crítica de quitarles el adjetivo y elevarlas a la categoría de literatura sin más, o no. Y mientras eso sucede o no, habremos pasado muchos buenos ratos. Mi afición a la literatura de humor viene, como casi todas las aficiones, de la infancia. En la biblioteca de mi abuelo ocupaban un lugar preferente aquellas colecciones que editaba Aguilar de obras completas, que muchos de ustedes recordarán, unos libros preciosos, encuadernados en piel y con papel de Biblia. Y en la parte de arriba, donde los niños no llegábamos poniéndonos de puntillas, estaban los libros que se consideraban fuertes y que no eran tolerados para menores. Allí se encontraban, por ejemplo, Las Mil y una Noches y, sorprendentemente, El Quijote. Mi abuelo sostenía que El Quijote no era para niños porque, cito literalmente, tenía muchos tacos. Pues bien, entre esas colecciones estaban las obras completas de Enrique Jardiel Poncela. Y como casualmente estaban en un estante asequible para mi estatura de niña, pues me leí los 6 tomos de Jardiel de cabo a rabo. Luego vinieron Mark Twain, Fernández Flórez, y más tarde Larra, Julio Campbell y Oscar Wilde, y todavía más tarde Tom Sharpe, Terry Pratchett, John Kennedy Toole y su inolvidable Ignatius Reilly, David Foster Wallace y Eduardo Mendoza, claro, desde quien tanto he hablado con Andrés, quien no ha llorado de risa con las peripecias de Gould. Y precisamente en la línea de Mendoza se sitúa esta serie humorística de Cárdenas y este libro que presentamos hoy, La vidente ciega. Por cierto, qué edición más bonita, todo el mundo lo comenta. Lo decía también anoche Pepa Merlo en el programa de radio que hace Mariana Lozano en La Voz de Granada. La vidente ciega, que lleva el subtítulo de El extraño caso del cupón premiado, es la segunda entrega de las aventuras de Torcuato Quijano. Ustedes recordarán a Torcuato por El extraño caso de la leche en polvo, novela también divertidísima y también publicada por Ediciones Dauro en 2002. Ya son 2 títulos, así que parece claro que esto es una serie. Ojalá no pasen otros 12 años. La vidente ciega está narrada por el propio Torcuato, que cuenta no solo sus peripecias, sino también sus opiniones y comentarios, que son, sin duda, lo más divertido de todo. Además, la narración en primera persona se complementa con continuas referencias a los lectores, de una forma que recuerda un poco los apartes de las comedias del Siglo de Oro y que nos convierte en interlocutores y cómplices del protagonista. Comienza la novela in media res, como decía Mariana, que como ustedes saben es la forma técnica de decir que la narración empieza no por el principio, sino por la mitad de la historia. Y así es literalmente, ya que en la primera página nos encontramos a Torcuato encaramado a una tapia, concretamente la tapia que da al patio de San Gregorio en el cementerio de San José de Granada. Voy a leerles el principio de La vidente ciega. En este preciso instante, sentado a mujeriegas sobre la tapia de un cementerio, en una noche más oscura que la boca de un lobo, me estoy preguntando qué hace un tipo como yo, periodista especializado en temas de investigación, licenciado en filosofía y persona muy abierta, a pesar de que en la vida se me han cerrado muchas puertas, metido en este berenjenal, al tiempo que 2 mujeres esperan con cierta ansiedad a que yo me decida a saltar al interior de la necrópolis. Tal vez ustedes, queridos lectores, también se lo pregunten. Pues bien, antes que nada les diré que en estos momentos no estoy investigando tema periodístico alguno y que más bien soy víctima de la obsesión por una mujer que hace de mí lo que quiere, cuando quiere y lo que es peor, como quiere. No seas cobarde y salta ya de una vez, que es para hoy, cojones. Esa voz que con tanta finura lingüística y tanto donaire me anima a penetrar ilegalmente en el tétrico, lóbrego y fúnebre camposanto, aunque aquí los adjetivos sobren y suenen a reiteración, pertenece a mi amada novia, que como adelanto diré que está ciega, pero no de amor por mí, que es lo que yo quisiera, sino de nacimiento. Y aquí lo dejo porque como decía Mariana, La vidente ciega contiene una intriga que no se desvela hasta los últimos capítulos y no pienso estropear el suspense. Sí anticiparé que hay incursiones en el oscuro mundo del esoterismo y también un triángulo amoroso tan peculiar
que más que triángulo yo diría que es un cuadrado. Este comienzo que acabo de leer les da idea del tono general de la novela, pero también de su contenido, y es que el pobre Torcuato se pasa la vida en una situación que bien podría simbolizar el borde de esa tapia a oscuras, ni dentro ni fuera, en una posición siempre insegura y siempre bajo presión, que no tiene vuelta atrás, pero tampoco se sabe a dónde lleva. El periódico en el que trabaja Torcuato, irónicamente llamado El Porvenir, está en horas bajas. La plantilla se ha reducido al mínimo, el contenido del periódico también, y el propio Torcuato ha visto frustradas sus expectativas profesionales. Se mueve aquí Cárdenas en el terreno de la prensa local, que conoce bien y que no duda en retratar de forma satírica. Y eso inevitablemente nos lleva a la pregunta que todos nos hacemos en estos casos: ¿cuánto de Cárdenas hay en el personaje de Torcuato? Probablemente cada uno tenga una respuesta distinta. Yo voy a dar la mía. Poco. Creo que hay poco. Es verdad que los dos son periodistas en Granada, los dos sufren la crisis económica general y la crisis de la prensa en particular, los dos reflexionan sobre el declive de los periódicos de papel y sobre el futuro que al parecer está en Internet, aunque nadie todavía ha dado con la tecla que convierta la información, si no en el negocio que fue, sí al menos en digno medio de vida para sus profesionales. Todo esto tienen en común. Pero Torcuato es un antihéroe, es un hombre que fracasa en su profesión, que tiene un desastre de vida personal, todo lo contrario que Cárdenas, periodista y escritor, muy conocido y valorado, no solo en Granada, con muchos amigos y con una estupenda familia que además acaba de aumentar, y a su flamante nieto Daniel, que anda por ahí, lo han tenido que sacar, a su nieto Daniel le dedica este libro. Ya quisiera el pobre Torcuato, que no puede ser más pupas, tener una vida tan llena. Torcuato sufre, como muchos de ustedes, como muchos de nosotros, esa desubicación que afecta no solo a una generación, sino a varias, en esta época de incertidumbre, en esta España decadente y en quiebra. Pero, lejos de meterse en grandilocuencias, Cárdenas sitúa a Torcuato y al resto de personajes en un mundo tan cercano, que toman el vermú en Bodegas Castañeda y que cogen el 13 para ir de Puerta Real al cementerio. Y por mucha risa, mucho humor y mucha fabulación esperpéntica que haya en La vidente ciega, que los hay en abundancia, al final los protagonistas son ustedes, somos nosotros, porque como buena novela deleita y entretiene, pero también hace un repaso crítico de la sociedad que retrata. Así encontramos personajes tan cercanos como Isidro, el camarero de Jaén y del Real Madrid, que se lamenta por la irresoluble paradoja de que todo el mundo quiera la parte de abajo del pan para las tostadas. O como el gorrilla del cementerio, que no habla muy bien y no parece muy listo, pero que al final se las arregla para liar al protagonista y sacarle el dinero. O como los periodistas del misterio, mentalistas videntes y sanadores varios, un producto más de la crisis, que intentan buscarse la vida aprovechando el auge de la superstición. Un mundo, en definitiva, en el que todos nos reconocemos, pero que pasado por el filtro de la ironía, del artificio retórico y de la parodia, cobra la distancia necesaria para que podamos quitarle solemnidad, colocarlo en su sitio y ser capaces de mirarlo con una sonrisa. Y me van a permitir, para terminar, una cita de un autor muy admirado por Andrés y por mí, Wenceslao Fernández Flórez, en el que me agradezco a Mariana Organizo, pero no soy especialista, solo puedo decir que era paisano mío por galleguidad y por coruñesismo. Pero bien, se trata de parte de un discurso que pronunció en la Academia de la Lengua en 1945, donde hace una definición del humor que me gustaría compartir con ustedes. Dice Fernández Flórez: en la burla hay varios matices, como en el arco iris. Hay el sarcasmo, de color más sombrío, cuya risa es amarga y sale entre los dientes apretados. Hay la ironía, que tiene un ojo en serio y el otro en guiños, mientras espolea el enjambre de sus avispas de oro. Y hay el humor, el tono más suave del iris, siempre un poco bondadoso, siempre un poco paternal. Sin acritud, porque comprende. Sin crueldad, porque uno de sus componentes es la ternura. Y si no es tierno ni es comprensivo, no es humor. No me digan que me parece que don Wenceslao estuviese describiendo el humor de Cárdenas. Bondadoso, entrañable y comprensivo, sin crueldad, sin actitud. El mismo humor
y la misma postura ante la vida que vemos en sus artículos y en mayor o menor medida en todos sus libros. Por eso, La vidente ciega es una novela terapéutica que se lee con mucha y que se cierra con optimismo y esperanza, que nos hace sentir un poco mejor con el mundo y con nosotros mismos. Ya lo verán cuando la lean. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Tener dos mujeres que te echen piropos es lo que todo el mundo quisiera. De verdad que estoy muy agradecido que estéis aquí, pues la mayoría sois amigos, conocidos, lectores, en fin. Y a mí esto es lo que a lo mejor escribo por eso, para que veáis cuando reúno con los amigos, ¿no? Pues decía Borges que lo que hacía era de alguna forma ir acumulando amigos para que luego vayan a su entierro. Yo no quiero que me entierren, yo no quiero que vengan a las presentaciones de mis libros, ¿no? Creo que están bien. Bueno, ya casi se ha dicho todo, y además Almudena, además de amiga, es colosal escribiendo. Y ya me ha dicho, casi más desnudado. Aunque yo, en esta intervención mía, sí voy a reivindicar, no la novela de humor, pero sí el humor. Reivindico que pasa también. Y bueno, Torcuato Quijano, que salió, que era el protagonista de mi primera novela de humor, llamémoslo así, porque bueno, le llamo humor porque hace reír, no por otra cosa, ¿no? Aparte que sea un género que, como cualquier novela, como cualquier género, ¿no? Era un personaje, era un periodista de los que eran los perdedores, ¿no? Pero un periodista perdedor, ¿no? Y aquel libro me dejó como un regusto de querer seguir, ¿no? De querer seguir. Había investigado, por eso se llamaba El extraño caso de la leche en polvo, había investigado un cargamento que venía de, no sé si alguno lo habrá leído, pero no sé si lo recuerdo, un cargamento de leche en polvo que creía él que era cocaína. Entonces, en esa investigación se pasa la novela, pero se me había quedado muchas cosas de él. Entonces, la aparición, han tardado 12 años porque dije, cuando me jubile en el periódico, escribo la segunda parte. Y aquí está. Bien, yo quiero reivindicar el humor. Quiero reivindicar la novela de humor. Quiero reivindicar a aquellos autores que se dedican, de alguna forma, a hacer que aquellas personas que leen lo que escriben, por lo menos se sientan agradecidas. Vosotros sabéis que están hoy coges cualquier periódico, cualquier emisora de radio que haya un informativo, un programa de televisión, casos de corrupción, ahora mismo con el ébola, una guerra, la sociedad está demasiado triste y tenemos encima la crisis esta que a mucha gente está haciendo que pierda ese poco sentido del humor que tenemos, ¿no? Yo quiero reivindicarlo porque a mí me extraña que en un país donde las mejores obras, Almudena ha citado al Quijote, es una historia donde hay mucho humor, el Lazarillo de Tormes. Nosotros tenemos mucha tradición, pero no sé por qué se cortó esa tradición, y hasta aparecer Javier Poncela, Otono, Miguel Mirura y tal, no se ha vuelto a ver, no se ha vuelto a hablar de una literatura de humor. Bueno, últimamente Eduardo Mendoza. Pero como yo normalmente cuando hablo, luego me da mucha rabia salir fuera y decir, se me ha olvidado esto y esto, tenía que haber dicho esto. Entonces últimamente lo que hago es escribirlo. He escrito 8 o 9 folios, pero es minuto y medio cada uno, ¿no? Y además he traído la versión reducida, porque hay gente que a lo mejor está sentada cómodamente en la escalera. Así que lo que voy a tratar en esta intervención mía es reivindicar lo que he dicho, lo que es el humor, el sentido del humor y aquellas personas que escriben sobre el humor. El otro día, paseando por mi barrio, encontré un local en el que decía que allí se daban clases de risoterapia. Si estás riendo, no estás llorando, decía el lema para inducir al posible cliente a recibir clases sobre esta modalidad. Aquello me dio que pensar. Me asaltaron las preguntas. ¿Se puede enseñar a la gente a reír? ¿Hay personas que conocen el secreto del humor o la risa?
¿Hay técnicas que las personas debemos conocer para estar siempre alegre o de buen humor? Dios mío, concluí. Mal tiene que estar una sociedad para pagar por aprender a reír. No deja de asombrarme que en un país cuyo primer libro es el Quijote, la gente tenga que acudir a dar clases de risoterapia para aprender a reír. Pero en fin, debe ser cosa del progreso o de que la gente que no ha encontrado el sentido a la vida. Permítame, antes de entrar en materia, que les hable de mi experiencia personal. Decía Proust que el pasado no solo no es fugaz, es que no se mueve de su sitio y siempre está ahí para aprovecharnos de él. Y ahora, precisamente, yo me voy a aprovechar de él. Muchas veces me he preguntado qué mecanismos existenciales se ponen en marcha en mi interior cuando prefiero un libro que tenga algo de humor y que me haga sonreír. Las respuestas siempre me han llevado a mi infancia. Y es que mi infancia fue negra. No desdichada, sino negra. La culpa la tenía las densas humaredas que salían por las chimeneas de los hornos de las fábricas de la cerámica de mi pueblo y que ennegrecían las casas, las vestimentas y nuestras vidas. En cualquier día desde abril a septiembre se podían ver por el ambiente de Bailén, que era mi pueblo, enormes concentraciones de humo que procedían de la fábrica de tejas y ladrillo y que utilizaban orujo y neumáticos viejos para su horno. Era un humo feo, consistente y sucio que se expandía lentamente por todas las calles hasta dejarla en la más completa de las oscuridades. Vaya hombre, hoy también tenemos eclipse, se lamentaban los vecinos cuando aparecían aquellas espesas fumaradas que no dejaban pasar los rayos de sol. Algunos días padecíamos hasta 4 o 5 eclipses. El humo era pues esa fastidiosa visita que no se desea pero que no tiene más remedio que aguantar. Tan frecuente era esa visita que en la comarca de Bailén se le conocía por la Costa del Humo. Cuando los niños ricos presumían que se iban a veranear a la Costa del Sol o a la Costa Brava, los que nunca salíamos del pueblo en verano podíamos presumir de veranear en la Costa del Humo. Confieso que la mayor parte de mi infancia la pasé en la calle, que era el único territorio propio que poseíamos los niños de mi generación, el único que nos ponía límites y donde aprendíamos que para obtener algo había que, al menos, preocuparse por conseguirlo. En aquel tiempo, todo lo que leíamos eran cuentos de Capitán Trueno, El Jabato y Mortadelo y Filemón. Y si queríamos leer algún libro, teníamos que ir a ver a doña Isabelita Zagalá, la bibliotecaria municipal, que cada vez que le pedíamos un título dudoso, nos miraba por encima de las gafas y nos combinaba que cogiéramos uno para niños. Los lazos de la carne, este es para mayores, así que coged otro, nos decía mirando el tomo del libro en cuestión y sin saber siquiera de qué se trataba. Y es que si algo nos interesaba en los libros en esa época era aquello que estaba prohibido. Nuestros padres tampoco estaban por la labor de destinar algo del escaso presupuesto familiar a los libros. ¿Se acuerda de aquel chiste de un hijo que le pidió al padre que le comprara una enciclopedia para ir a la escuela? Una enciclopedia tú te vas andando como han ido todos tus hermanos. Pues así era aquello. Mi madre también tuvo mucho que ver en el desarrollo de mi imaginación. Todas las historias que oí cuando era niño lo hice mientras mi madre me despiojaba. Para realizar esa entrañable labor de matar piojos, mi madre necesitaba que me estuviera quieto. Por eso me contaba sucedidos extraordinarios de princesas encantadas y de animales que hablaban. En esos tiempos, muchos de ustedes se acordarán, los piojos abundaban y construían chalés adosados en los cueros cautivos de los niños de los 50. De ahí que uno de los pasatiempos más practicados por nuestras madres fuera la caza y muerte del insecto en cuestión. Morían los pobres aplastados entre las uñas de nuestra progenitora, mientras ellas nos contaban cuentos interminables, como aquel de ese de la buena pipa, ¿se acuerdan? El hijo cuenta el cuento de la buena pipa, sí, que no digo que sí ni que no, que si quiere que cuente el cuento. Pues bien, tanta historia oral y tanto tebeo y novelucha que leí durante mi infancia creo que han llegado a configurar en mí lo que soy. Un tipo que se pirra por una buena historia, venga por el canal que venga y la cuente quien la cuente, ya sea Borges o Mariano Zores. Ahora, en las modestas biografías que se escriben sobre mí o en las entrevistas que me han hecho algunos compañeros, detrás de mi nombre siempre me identifican con escritor y periodista. En ambas actividades, y después de haber pasado por varias etapas en mi actividad creativa, he encontrado en el humor y la ironía, seguramente para mí, la forma más efectiva y agradable de llegar a los lectores. Soy un tipo que depende mucho de su fisiología. Me duele a menudo la cabeza, no puedo alternar demasiado porque enseguida me entra somnolencia e intento no salir las días de frío porque se me encoge el cuerpo y el espíritu. Por eso creo que a veces, más veces de la cuenta, tengo que utilizar en mi escrito esa alegría aparente que no encuentro en la vida. En
El humor que practico nada tiene que ver con la desesperación, bien lo decía Almudena, pues bastante estúpidamente desesperado estuve ya de joven persiguiendo amores imposibles o intentando emular a los grandes escritores. Me gusta el humor que yo llamo benévolo, compasivo, como el que encontramos, por ejemplo, en el mejor Cervantes. No me gusta la ironía feroz o zafia, sino la que se mueve entre la desilusión y la esperanza. En cuanto a los artículos que escribo, periodísticos que escribo, utilizo a veces el humor porque me parece un potente artefacto para desactivar la realidad. Junto a la noticia de una epidemia de ébola, puede haber una ventana para asomarnos y ver que también puede haber cierta ironía con la de contrarrestar tanta tragedia. Vivimos en este mundo tan difícil de comprender. La información, la imagen nos ha hecho perder el acceso al dolor. La compasión parece que ya no tiene ninguna función y se considera un sentimiento falso. Creo que lo único que tal vez nos puede permitir ingresar al humano, a revitalizarnos para comprender lo que nos produce el profundo dolor, que es no tener una vida placentera sino atosigada, es el humor, curiosamente. Reímos porque vemos una forma de desquite. La risa, en definitiva, desenmascara impostura y disuelve falsas solemnidades. Pero vayamos por partes. En la búsqueda de un emocionante paisaje literario me he pasado la mayor parte de mi vida. Quise ser escritor, como he dicho, después de leer muchos tebeos y verme emocionado a leer historias. Aunque no crean que en aquellos tiempos era tan fácil decirle a tus progenitores que quería ganarte la vida escribiendo. Sus recelos estaban más que fundados debido a la poca consistencia social que tenía esta actividad. Yo creo que ahora, por desgracia, tampoco está muy bien considerada. Y es que los padres de entonces me refiero, no estaban muy de acuerdo con que sus hijos se dedicaran a la literatura. Todos los escritores eran unos muertos de hambre que no tenían donde caerse muertos. Hay una anécdota que viene al caso y que cuenta Enrique Vila Matas, En París no se acaba nunca. Ese libro en el que narra, muy irónicamente y con mucho humor, los días de aprendizaje literario en la capital de Francia en los años 60. Tenía como casera a la gran escritora Marguerite Duras, que era la que le prestaba el dinero y le daba consejos de cómo escribir. El escritor catalán de vez en cuando escribía cartas a su padre pidiéndole dinero. Una de estas cartas fue esta. Querido padre, he llegado a esa edad en la cual se tiene el pleno dominio de las cualidades y la inteligencia alcanza máxima fuerza y capacidad. Es, por tanto, el momento de realizar mi obra literaria. Para realizarla necesito tranquilidad y poca distracción, no tener que pedirle dinero a Marguerite Duras, no estar todo el rato ocupándome de convencerte de que vale la pena que financie la escritura de una novela que a la larga, cuando la termine y la publique, recoge el aplauso de las multitudes, habrá de llenarte de orgullo paterno y de gran satisfacción por haber sido tan generoso conmigo. Tu hijo, que te quiere, Enrique. El padre le contestó con la siguiente carta. He llegado a esa edad en la cual uno se ve obligado a comprobar cómo su hijo se ha convertido en un imbécil. Te doy 3 meses de tiempo para que termines tu obra maestra. Por cierto, que eres Marguerite Duras. Bien, muchos escritores jóvenes al principio de su proceso creativo, si son imaginativos, suelen construir mundos propios forjados en gran medida por su lectura. Normalmente esos escritos suelen ser trágicos, auténticos dramones en los que cuentan un desengaño amoroso o un desenlace fatal. La nostalgia suele deformar la realidad de aquello que ya fue, pero no puedo dejar de recordar con cierta conmiseración hacia mi persona la etapa de mi vida de universitario en Madrid, en que me hinché de leer textos que no comprendía. Estaba siempre en constante duda existencial, como entonces se decía. Cuando entraba a un cine de arte y ensayo a ver una película, siempre tenía la obligación de decirme a mí mismo que me había gustado mucho. Yo la llamo mi etapa surrealista, porque estaba de moda leer a André Breton o ver cintas de Pasolini y Buñuel. Parecía masoquista porque me asaltaba una gran alegría cuando leía textos que no entendía. Y al revés, cuando leía un texto que entendía perfectamente, enseguida lo abandonaba con desilusionado. Estaba de moda escribir para que la gente no comprendiera. No sé si os acordáis de aquella película, que no entendíamos nada, pero salíamos diciendo lo que nos ha gustado. Fue cuando llegué a los 40, quiero decir, cuando ya he vivido la mitad del tiempo de vida hasta ahora, cuando el humor hizo su aparición en mi ánimo. Me interesé entonces por los tratados que sobre el tema se habían escrito y me di cuenta de que el humor se presenta de muy diferentes maneras. A veces nos reímos con un escrito que ridiculiza a un funcionario y a veces porque alguien se cae en la calle. Hay quienes se ríen de un chiste ingenuo y hay quienes lo hacen de una malformación.
Hay risas que surgen del vencer y de destruir. La de los sádicos se regocija del sufrimiento ajeno, incluso provocándolo. Ahora, como digo, después de considerarme un aprendiz de experto, este tipo de literatura, la literatura de humor, me merece mucho respeto. He llegado a desterrar de mi espíritu ese concepto penitencial de la literatura, según el cual la novela tiene más valor cuanto más costosa es de leer. Y ahora mi problema, o mi salvación, que eso nunca se sabe, es que ya no sé escribir. Si a todos mis escritos no los imprimo algo de ironía, algo de sarcasmo, algo que le haga reír a un lector que se le ha pasado bien leyendo la historia. Tal vez eso no sea verdadera literatura. Tal vez la literatura esté pensada para hacer que nuestro espíritu se contraiga y lo pase mal siempre que abramos un libro. Recuerdo una referencia literaria que menciona la importancia de la risa. Está en la muy conocida novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa, que ya también ha nombrado Almudena. En su trama se cuenta cómo el padre Jorge, bibliotecario de un monasterio medieval en donde se ha cometido una serie de asesinatos, resulta ser culpable de esas muertes. El sacerdote ha ultimado todos aquellos que han tenido contacto con un perdido manuscrito de Aristóteles sobre el tema de la risa. El punto de vista del sacerdote, idéntico al de la iglesia de entonces, es que la risa resulta un peligroso desvarío porque ella desmitifica y distorsiona. Es irreverente, profana todo lo sagrado y verdadero, vulnera creencias y desfigura dogmas. Es condenable por peligrosa y subversiva. Reír podría distanciar al ser humano de todo lo solemne e indudable. Podría significar algo de mucho riesgo para el poder secular y religioso, la introducción de la sedición o la blasfemia en fieles y súbditos. La risa puede ser un muy sano conjuro contra la solemnidad, sobre todo cuando ésta es torpe o excesiva. Esto lo sabía bien don Francisco Quevedo y Villegas, que igualmente contó con la ironía para acercarse a sus lectores. Habría que pasar muchos años para encontrar a literatos interesados en el humor. Una de las generaciones más activas fue aquella que integró a Tono, Gómez de la Serna, Miura, López Rubio, paisano de Motril, y Javier Poncela. Este último fue uno de los maestros del humor, odiado y vapuleado por la crítica cuando tanto su teatro como sus novelas eran seguidos con fervor por el público. Fue el verdadero innovador del humor español, en su principio en el negociado de Incobrables de Gutiérrez, hasta su teatro del absurdo. Pésimamente tratado por la crítica y admirado hasta extremos inconcebibles por su público fiel, fue un gran amante del público. Y es que había, todavía lo hay, un prejuicio de los críticos de hablar de los libros divertidos. Jardier inventó un humor vertiginoso, poético y surrealista, que por primera vez en nuestra historia no se ensañaba con el hambre y la penuria del prójimo. Un humor corrosivo de nuestra consunería, de estirpe ácrata y gamperrísima, que no supieron asimilar sus contemporáneos. Mucho más moderno es el ejemplo de Eduardo Mendoza, también citado por Almudena, sin duda para mí uno de los mejores maestros del humor en la novela. Tres de sus novelas de este género, El laberinto de la aceituna, El misterio de la crista embrujada y La aventura del tocador de señoras, son verdaderas obras de arte que muchos de los críticos no lo han valorado por creer que pertenecen a un género menor. Pero hay un destino mejor de la literatura que entretener al lector. Una vez oí decir a Pérez Reverte en la Feria del Libro que el mayor pecado de la literatura es ser aburrida. Y yo lo creo así. Se pueden decir cosas muy profundas desde el humor y, por supuesto, hacer una crítica social mucho más efectiva de la ironía que de la supuesta seriedad. Además, hay muchos autores respetados y considerados serios que de vez en cuando han utilizado la ironía y el humor en sus novelas. Así, a bote pronto, me acuerdo de Márquez Montalbán, Juan Marsé, Brian Echenique, Pérez Reverte, Juan José Millás. Se trata, en definitiva, de reconsiderar nuestra tradición que comenzó con el Quijote, algo que los ingleses, por ejemplo, nunca han olvidado. Y para demostrarlo, entre la lista de los más venerados siempre hay autores que tienen el humor como protagonista de sus novelas. Don Sarpe, Wanderhau, Evelyn Baum y el Ignacio Rey. Para terminar, diré que considero que el humor es importante en todos los aspectos de la vida y, por supuesto, también la literatura. La risa, y es algo que podemos contemplar todos los días a nuestro alrededor, nos ayuda a rescatarnos de la desorientación o el pesimismo. No es un fenómeno nuevo. A todo lo largo de nuestra historia, la risa nos ha permitido escapar a realidades abrumadoras y desagradables.
Ante el agobiante peso de lo, a veces, grotescamente real, la risa nos aligera y aleja. Una hilarante lucidez puede permitirnos resistir a los absurdos paisajes que la cotidianidad arroja sobre nosotros. Reír nos permite sobrellevar muchísimos desconciertos ante, por ejemplo, la inaudita torpeza de nuestros gobernantes. Los disparatados y caricaturales comportamientos de estos, su verborrea interminable, sus clichés indigeribles, sus poses delirantes, pueden conjurarse a través de la risa. Ella nos ha permitido, y sin duda nos seguirá permitiendo, sobrellevar muy poco graciosas formas de realidad y soportar momentos especialmente difíciles y absurdos dentro de nuestra historia. Muchas gracias. Bueno, si alguno de ustedes tiene una pregunta, estoy segurísima que Andrés va a estar encantado de contestarla. Y no miráis el reloj, que tenemos tiempo. A los del Barça le da tiempo salir de todo el partido. ¿Qué? Están pidiendo que leas, Andrés. Aquí Que lea las mentiras. de la vidente ciega. No, de otra. Novela, digo. Pero yo no quiero desvelar nada, yo creo que la gente la lea, de verdad. Y si no lo había, no lo sé, a ver, no tengo nada. Andrés, como leas mucho no devuelve el dinero, ¿eh? Por eso digo, ya se están quejando. Oye, yo sí quiero deciros que yo me he divertido haciéndola. Y he comprobado a lo largo de mi carrera, pero viste que aquello que yo me divierto y aquello que a mí me emociona, luego lo leo, la gente me lo dice. Oye, aquello me gustó, aquello me reí mucho, aquello... Entonces yo la verdad es que me he divertido mucho haciéndola. Y por supuesto yo creo que se van a divertir ustedes viéndola. Bueno. Dice, cuando salí de mi casa, una que del amor es ciego, nunca mejor dicho. Dice, cuando salí de mi casa aquella tarde, en la que como adelanto les diré que en el decurso de la misma sucedió un episodio de lo que se recuerda toda la vida, el cielo tenía el color de la panza de una burra y el horizonte estaba pintado de negro más oscuro. Conforme me miraba a un lado y a otro se podía percibir que estaba a punto de caer una tormenta de moderado aparato con rayo y trueno incluido. Y para colmo, hacía un frío del carajo. No era empero una tarde de la que apetecía ir en busca de una entrevista. Esta es la historia de cuando va a hacerle la entrevista a la vidente. Sino más bien de una de esas que la llaman de las 3 B, brasero, bota y baraja, y de las que hacen desistir de cualquier intento de solucionar los problemas del mundo. Pero la profesión mandaba, y no estaría bien visto comenzar mi nuevo cometido laboral dándole plantón a la vidente. Antes de salir, busqué sin éxito por todo el apartamento un paraguas con el que resguardarme en caso de necesidad. Recordé que se lo había prestado a Leonardo y que varias veces me había dicho que me lo iba a devolver sin que ello hubiera sucedido nunca. Me fui al fregadero y debajo de él busqué una bolsa de basura, pues era mi intención aprovecharla de impermeable en el caso de que aquellas nubes cumplieran con su cometido de soltar agua a diestro y siniestro. También entonces mis recuerdos me llevaron a la noche anterior en que gasté la última bolsa de basura, por lo que para mí con mis despropósitos bien me podía servir una de Mercadona. La calle Manuel de Falla, donde vivía la vidente, no estaba... Habréis visto que todos los son establecimientos, calles, todas muy granadinas. Almudena hablaba antes de Castañeda, pero sale el Chiquito, un restaurante que le voy yo mucho, y aquí he visto por ahí a Luis, a mi amigo por ahí también. Y son muy reconocibles. Veréis que todo es... El único me dio mucha rabia porque la novela estaba escrita y ya estaba casi en proceso de edición cuando la concejal de mi amiga de Befora pues me cambió la línea. Entonces yo hablaba de la línea 13, que era la que iba al cementerio, hablaba de la línea 7, que era la que me llevaba a mí de mi casa al CEDIN. Bueno, pues eso ya no sé, pero comprenderá que ahora está el LAC. Me hubiera dado incluso más juego el LAC, pero ya que estaba hecho ya no podía hacerlo.
La calle Manuel de Falla, donde vivía la vidente, no estaba demasiado lejos de la mía, así que decidí tomar la acera adelante y desafiar al tiempo, aunque mi cuerpo, hago aquí la salvedad, no es de los que gustan desafiar las inclemencias meteorológicas, desde que una bronquitis mal curada en los albores de mi juventud provoca pitos en mis pulmones y una tos persistente cada vez que bajan las temperaturas. Todo iba bien hasta que de pronto cayó un chaparrón de los que sin avisar que aceleró sin mis pasos y mi voluntad cuando iba a la mitad del camino. Llovía con tal desesperación que los pocos peatones que deambulaban por allí salieron corriendo en busca de cualquier refugio, cosa que también hice yo con la bolsa de Mercadona puesta en la cabeza. Iba de tal guisa a cruzar la calle cuando un taxi que pasó a mi lado a toda velocidad vertió todo el agua que había en un charco cercano sobre mi persona, dejándola, a mi persona, empapada con un bacalao en remojo, valga la comparación. ¡Capullo!, grité en dirección del taxi, cuyo conductor sacó la mano por la ventanilla y levantó el dedo al corazón a modo de peineta, en un gesto que me pareció de muy mala educación. ¿Qué digo, capullo, hijo de puta?, grité entonces con más desmesura que potencia. En fin, ya no voy a decir más, que la gente va a venir allí. ¿Algún comentario, algo que decir? Pues yo que sé, estamos aquí los tiempos que queráis, y si no, pues nos vamos a tomar una cerveza, lo que queráis. A firmar libros primero. Bueno, firmo. Pero ya he firmado 20 o 30 ya, pero le queda mucho todavía. Muy bien, ¿alguien da más? ¿Alguien dice algo? Enhorabuena. Sí, soy de Jaén. Es que lo que has dicho... Lo de mi polla, lo de mi polla. Viste el libro de las pollas, viste, y para colmo hacía un frío del carajo. No viene bien. He metido... Vamos a ver. El libro de las pollas, que siempre terminamos hablando, ¿eh? Porque ahora siempre se termina hablando de lo mismo. Hablando de lo mismo. No, un libro que ya por quinta o sexta edición me costó nada. Y pues para mí, a lo que da rabia, me da mucha rabia que me tiren novela histórica antes, como el 1 de octubre, que me tiré años y años investigándola, escribiendo sobre aquel naufragio y tal, y se venden 300, 400 ejemplares, como mucho, ¿no? Y el libro este del Tejado de Polla, me llama Polla, va ya por la sexta edición, y sigue subiendo, porque entonces da como un poco rabia, dice, joder, cómo esta literatura que me ha costado 3 o 4 años investigar y tal, pues está un poco reconocida por los lectores, y sin embargo, un libro que es una pollada, que la escribí hace 15 días, ¿no? 20 días, muy poco tiempo, sin embargo tenga tanto éxito. Pero bueno, no sé, a lo mejor que tiene la gente ganas de reír, por eso yo digo, en vez de traerse una novela histórica, leer el típico libro. ¿Alguien más? Dejamos. Allí está, arriba está. En una ocasión, su madre le decía, mi hijo es tan inteligente que si fuera militar llegaría a general. Si fuera sacerdote llegaría a obispo. Sin embargo, ha llegado a ser periodista y ha llegado a ser Andrés, el de las pollas. Me decía Pepe Ladrón de Guevara, a que tengo una gran amistad y hablo mucho con él cada vez que voy a Muñecas, quedamos para tomar café y tal, ¿no? Me decía, mira niño, dice, ella tiene 80 y tantos años, está ya de vuelta de todo, ¿no? Me decía, mira niño, yo soy poeta, he escrito mucha poesía, tengo 20 y tantos libros, he sido editor, he sido senador, he sido político. Y dice, bueno, pero todo el mundo me conoce por el tío que ha escrito el libro de la mala follada. Y dice, a ti que tú date por perdido. Y dice, por mucho que escribas, por mucho, tú serás el tío que ha hecho el libro de la pollas. Pero bueno, ya está, eso se queda ahí. Bueno amigos, ¿dejamos, lo terminamos? Pues entonces que firmo a los que he dejado en la cola, ¿no?